Buenos días, buenas tardes, buenas noches a las personas que nos seguís desde los diferentes puntos del planeta. Hoy estamos aquí en Madrid y desde la editorial Sentir es un enorme placer y honor compartir esta tarde con la autora y prestigiosa psicóloga Begoña Ibarrola. Ya hemos empezado la primavera en Madrid y estamos ya con más ánimo, ya va mejorando también el clima, y la verdad que hacía un tiempito que no hacíamos un taller online, estábamos volviendo a la presencialidad, pero siempre tenemos muy presentes a las personas que no nos podéis seguir de manera directa en los eventos que hacemos en Madrid, en Barcelona. Incluso hace unas semanas también estuvimos en México DF y en Guadalajara en diferentes presentaciones y formaciones y eventos. Y hoy venimos a presentaros un nuevo cuento de Begoña Ibarrola, de Dani tiene una hermanita, de la colección Crecicuentos. Entonces, imagino que ya casi todo el mundo conoce la editorial Sentir, pero bueno, hacer una breve introducción de la editorial Sentir. Es un sello editorial del grupo editorial Marcombo, que tiene más de 75 años de historia, el grupo editorial Marcombo. Y el sello editorial Sentir nace aproximadamente 7 u 8 años a raíz de un estudio de revisión bibliográfica de la literatura infantil en España que realizamos en colaboración con varias universidades, donde se detectó una carencia, una necesidad de elaborar cuentos específicos sobre temáticas de actualidad y sobre todo elaborados por profesionales especializados de cada una de las temáticas que abordamos en la editorial. Han pasado ya 7 años y tenemos más de 75 publicaciones de diferentes temáticas y yo creo que uno de los puntos más importantes y más diferenciadores del sello editorial es que por cada una de las temáticas pues, se ha hecho una selección de los autores más prestigiosos y relevantes de cada uno de los temas que consideramos que son obviamente muy delicados de cara a prevenir la salud mental en la infancia y los buenos tratos en la infancia desde una perspectiva de infancia respetuosa. Y como no me quiero extender, igualmente cualquier información en relación a la editorial Sentir, pues tenéis también nuestra página web y lo podéis ver con más detalle. Entonces, dentro de la presentación de este cuentito del cuento para ayudar a niños y niñas a comprender los telos, de Dani tiene una hermanita que, como decía, es de la colección Crecicuentos. También aprovecho y os comento que la autora Begoña Ibarrola también tiene otro cuentito con la editorial Sentir, de Comprende a Miedo, de la colección Plantánimas, donde se abordan las emociones básicas. Y paso a presentar brevemente a Begoña. Es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, experta en educación emocional, inteligencias múltiples, musicoterapia y neuroeducación. Es terapeuta infantil y juvenil durante más de 15 años, formadora de profesorado y familias en diferentes organizaciones, autora de más de 250 cuentos, traducidos algunos hasta 10 idiomas. Decir que la colección Crecicuentos también está traducida al catalán, al vasco, a la versión latina, a 5 países de Europa del Este, que nunca me acuerdo de cuáles son los 5, y a la versión china también está traducida. Así que, Begoña, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos hoy aquí en Sentir, y te paso la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Mercedes, y muchas gracias a la editorial Sentir, ¿no?, por haber confiado en mí por segunda vez para elaborar este cuento. Dani tiene una hermanita que ya por su título yo creo que cualquier adulto sabe de qué va, ¿no? En esta ocasión el tema central son los celos. Una emoción que suele estar mal comprendida, pero yo creo que es universal, que se da en muchísimas familias, en muchísimos niños y niñas, y no solamente cuando son muy pequeñitos, sino también cuando son un poquito más mayores. Esta emoción, como cualquier emoción, es lícita y tiene distintos orígenes, distintas formas de expresión y distintas finalidades. Por decirlo de una manera muy breve y hacer un esquema muy sencillo de lo que significa sentir celos, es una emoción que es secundaria y social, y explico lo que significa. Hay una serie de emociones primarias que venimos ya con ellas en el ADN, es decir, antes de nacer, ya el bebé en el útero puede expresar esas 6 emociones, que según el modelo de Paul Ekman son la alegría, la tristeza, el miedo, el enfado, la sorpresa y el asco.
Yo de estas emociones he visto ecografías, preciosísimas y muy claras. Pero luego hay otras emociones que, siendo también bastante universales, no venimos con ellas en el ADN. Son creaciones culturales, sociales. Y, por ejemplo, no en todo niño o niña se dan los celos. No en todas las familias hay algún elemento que pueda sentir celos. No es algo obligatorio. Y, de hecho, pues sabemos de casos donde no aparecen los celos. Y, sin embargo, otros entornos, otras familias, otros niños o niñas que sí. ¿Cuál es el problema? Que es una emoción que, como involucra a un sentimiento de amor, porque podríamos definir que sentir celos es tener miedo a que el amor de una persona a la que yo estoy muy apegada me falte por aparición de alguien. En este caso, en el cuento, hablo de una hermanita. Dani tiene una hermanita y piensa que el amor de sus padres puede disminuir, porque además se da cuenta de que, como en alguna ilustración se ve claramente, pues mamá le habla de una forma especial. Papá le canta y le achucha y a mí no. Vienen los abuelos, le traen regalos y a mí no. Es decir, es una emoción contradictoria y difícil a veces de manejar porque involucra a personas queridas. Si no hay amor, no hay celos. Y si no hay miedo, tampoco hay celos. Con lo cual, el detonante, claro, siendo una reacción adaptativa, que es muy normal que aparezca en los peques, tiene, vamos a decir, distintos orígenes. Puede ser la llegada de una hermanita, pero también puede ser que mi papá o mi mamá tienen una nueva pareja. O puede ser que mi mejor amigo tiene otro amigo y ahora quiere jugar con otro en lugar de jugar conmigo. Hay muchos puntos de contacto, pero que hay que diferenciar con la envidia. Pero hay puntos de contacto que luego aclararé. Entonces, los celos realmente a la persona que los siente le hacen sentir muy mal. ¿Por qué? Porque se rompe ese sentimiento de confianza básica que el peque tiene que tener hacia los adultos que le cuidan, le protegen, le quieren. Y como en el apego hay distintas formas y hay un tipo de apego que es el apego seguro, que garantiza ese amor incondicional, ahí normalmente serán menos los celos. No suelen aparecer tanto, aunque a veces sí también, ¿eh? Pero hay otro tipo de apegos que no son tan inseguros, apegos ambivalentes, que el adulto ahora está presente para las necesidades del pequeño y en otros momentos no, que a veces pues realmente trata de forma diferente a un hermano con respecto a otros. Hay veces donde los propios adultos, sin darnos cuenta, podemos también provocar celos en los pequeños. Esto se da muchas veces entre hermanos, que a lo mejor el padre o la madre no es consciente, pero le da favoritismo, trato de favor o le concede más caprichos o se ríe más ante las intervenciones de uno de los hermanos que de otro, ¿no? Independientemente de que sepamos que cada niño, cada joven, en función de su nivel de madurez, va a pedir que los adultos le traten de una forma diferente. Pero, como digo, hay distintos orígenes o hay distintos detonantes de los celos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se rompe ese sentimiento de confianza, el niño se siente abandonado, el pequeño cree que ya no puede contar con el amor, porque no entiende, y en su mente, sobre todo cuando son pequeños, los celos no suelen aparecer antes de los 18 meses, pero cuando son muy pequeños no entienden que el amor de un papá o de una mamá no tiene límite. El corazón de un papá o una mamá es enorme, caben todos, no va a sentirse desplazado, pero esa concepción, esa comprensión todavía no la tiene. Por lo tanto, tiene miedo que sea desplazado, ¿no? Y empieza a rumiar pensamientos, situaciones de desconfianza, de sentirse mal. Puede incluso ese pequeño que tenga celos entrar en momentos de mucha rabia, incluso rabia contra los propios adultos. O puede entrar en momentos de gran tristeza y sentirse aislado, como que ya nadie le hace caso. Que es esta imagen yo creo que es tremendamente interesante porque están atendiendo al peque todos los que han venido de visita y la pobre Dani se siente ahí como pequeñita metida, ahí el ilustrador ha hecho un gran trabajo porque se da cuenta de la diferencia que hay de trato, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa con los celos? Como cualquier emoción, que primero el adulto los tiene que legitimar y con una gran empatía comprender a ese niño o a esa niña que los está sintiendo, ¿no? Pero es muy interesante y muy sanador que le permita expresar, que no se los trague, ¿no? Y que ese malestar que siente cualquier pequeño que tenga celos lo pueda expresar.
A veces lo va a expresar con rabia. Bueno, nosotros vamos a entender que es una forma de que saque esa rabia que tiene contenida. Pues es mejor que la saque que no que se la guarde. Porque si no, aparece el resentimiento, que es un enfado ahí más interno, más intenso y que además no tiene canal de expresión, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se ve claramente que en un momento de la escena Dani explota y le dice a su papá, porque ya no me queréis, ya no me hacéis caso. Esto es fantástico. El adulto lo puede ver como, fíjate qué mal se porta mi hijo o mi hija, qué mal, cómo me está chillando y qué modos son esos. Pero de alguna forma es el mejor momento cuando hay esa explosión de abrazarle, de cogerle con cariño y decir, ay, sí, mi amor es infinito, es tremendo, ¿no? Y en el libro, en el cuento, pues he empleado metáforas que los peques entienden muy bien, las gotas de agua, las estrellas del mar, como inmensidades que ellos dicen, no, si el corazón de mi papá o mi mamá es inmenso, como el mar, como el cielo. Es interesante que el adulto esté preparado para abordar esas reacciones. Por supuesto, teniendo los límites muy claros, que no porque haya celos se va a permitir cualquier tipo de comportamiento. Por ejemplo, un tipo de comportamiento que yo he visto muy a menudo es que cuando le fuerzan al hermano mayor a que dé un besito al bebé recién nacido, le da un mordisco. No le da un beso, sino que le da un mordisco. O que tiene alguna reacción violenta. Ahí sí que los límites los tenemos que poner los adultos, ¿eh? Es muy claro. Pero lo que tenemos que entender es que suele aparecer a los 18 meses como muy pronto, porque antes ese pequeño sabe cuál es su posición dentro de la familia. Ya a los 18 años, perdón, a los 18 meses empieza a darse cuenta de que, mira, ahora viene alguien, antes yo tenía mucho más tiempo para estar con mamá, ahora tengo menos, ya empieza a compararse, ya empieza a posicionarse. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que enseñarles a gestionar esa emoción. No es algo que les podamos decir, mira, no sientas eso. Igual que todas las emociones son legítimas, el adulto tiene que legitimar, porque, como digo, es una emoción universal. Pero puede variar, y esto es un aspecto muy importante que los adultos podemos trabajar con ello, en la intensidad y en la duración. Dependiendo cómo el adulto maneje esa emoción, puede hacer que baje el nivel de intensidad, de angustia, de rabia, de tristeza, y que poco a poco vaya desapareciendo, o que si antes duraba mucho, ahora ya empiece a disolverse. Pero para eso tiene que haber ese apego seguro y tiene que haber una serie de requisitos, que el adulto comprenda y que empatice, que no juzgue negativamente, que acoja esa emoción y que le ayude a gestionarla, porque el niño o niña pequeños no pueden gestionar por sí mismos las emociones, necesitan un adulto que les acompañe. También es cierto que antes decía que dependiendo del apego se puede producir más episodios de celos o no, pero hay otros elementos que influyen, ¿eh? Esto es muy curioso porque el temperamento, que es la parte genética de la personalidad, hace que dos hermanos del mismo padre y de la misma madre sean de formas de ser distintas. Y esto es muy importante. ¿Qué rasgo de personalidad hace más propicia la aparición de esta emoción? Pues, por ejemplo, la inseguridad. La inseguridad, la baja autoestima, porque la persona que se siente insegura, en cuanto aparece alguien en su entorno, la empodera, le da mucho más valor, le da mucha más importancia. Entonces, él disminuye de tamaño y esa persona se agranda. Un niño o una niña que tiene buena autoestima, que se sienten seguros, que tienen una relación de apego seguro, que se sienten confiados, valorados por los adultos, es más normal que esos episodios sean muy puntuales, que duren poco, que sean de baja intensidad. Pero también es interesante entender que a veces, sin darnos cuenta, yo siempre digo que sin darnos cuenta porque no hay ninguna voluntariedad, pero a veces el estilo educativo de los padres también influye, ¿no? Porque, por ejemplo, hay determinados climas familiares que son muy competitivos, que están comparando a un hijo con otro. Ese clima y ese aspecto de ese estilo educativo puede hacer que aparezcan los celos y aparezca la envidia también con más frecuencia que en otros estilos, ¿no? También, por ejemplo, en hogares donde el pequeño es el rey de la casa, se le concede absolutamente todos los caprichos, manda y dirige y todo el mundo se somete a su voluntad. Claro, cuando aparece el nuevo bebé, por ejemplo, en este caso, o la nueva pareja del adulto, de papá o de mamá, las cosas cambian y entonces puede reaccionar con muchísima agresividad y con muchísima violencia porque siente que ya no es el rey, que ya no manda, que ya no le hacen caso, pero
es responsabilidad de los adultos el no permitir que se convierta en un tirano, en un niño o una niña que haga siempre su santa voluntad. Y también el opuesto, ¿eh? Un estilo educativo de desvinculación afectiva, de hacer poco caso, incluso de maltrato. Evidentemente ahí no solamente queda dañada la salud emocional, sino que pueden aparecer celos y celos muy intensos que provoquen muchísimo malestar, porque es una emoción que provoca malestar, que provoca angustia, que provoca incluso en un pequeño la incapacidad de verbalizar lo que le está pasando. Ya es difícil a veces poner palabras a las emociones, pero cuando siente celos es que ni siquiera muchos adultos saben definirla. Por lo tanto, tenemos que entender eso, que puede haber distintas causas, distintos detonantes, que puede haber distintos estilos familiares, educativos y también distintos climas que pueden hacer más propicia la aparición de esta emoción. ¿Qué sucede cuando un niño siente celos? Bueno, normalmente se pueden dar una serie de incluso conductas inadecuadas que yo en el propio libro, al final del libro hay unas recomendaciones para adultos, que esto es muy interesante porque a mí me parece que ahí, aparte de que tú le puedas leer el cuento a tu hijo o a tu hija, hay una parte para ti como adulto, que son esas recomendaciones, donde te explico lo que es la emoción, cuándo puede aparecer, pero también te digo qué rasgos te pueden a ti hacer sospechar que tu hijo o tu hija siente celos, ¿no? En este caso, pues los peques suelen comportarse de una forma totalmente distinta a la que se comportaban antes. Si a lo mejor ya habían controlado esfínteres, de repente aparece que empiezan a hacerse pis o caca otra vez. Incluso pueden aparecer pues un lenguaje mucho más infantil. Tú decirle, pero ¿por qué habla así? Si ya pronunciaba bien. Pero quiere asemejarse al bebé, ¿no? Quiere como ir para atrás. Es un fenómeno, vamos a decir así, como regresivo, ¿no? De decir, bueno, esto está cambiando en mi realidad y a ver qué hago yo. Pues tengo que llamar la atención de alguna manera. Puede haber lloros frecuentes y sin ningún motivo. A veces cambian de humor y el adulto se plantea, ¿pero qué le está pasando, no? Tiene conductas desadaptativas, incluso con el objeto de llamar la atención, se puede comportar de una forma poco educada, incluso violenta, ¿no? De pegar a los padres, de sentirse mal con el hermanito o con la otra pareja. Es decir, que nos damos cuenta de que no puede controlar su conducta. Ya os digo que en los pequeños es casi imposible pedirles el autocontrol, pero si ya había empezado por lo menos a respetar y a tener muy claros los límites, de repente se los salta otra vez. Y decimos, pero si esto ya lo tenía conseguido. Bueno, es normal que haya un proceso de regresión. También puede haber, no siempre, pero yo os digo síntomas porque es interesante detectarlos, alteraciones en los patrones o en los hábitos de sueño y de comidas. Antes le gustaba mucho comer esto, ahora no quiere. Antes dormía tranquilamente, ahora ya no quiere dormir. O sea, estas alteraciones nos están indicando, junto con alteraciones también físicas, porque es que muchas veces aparecen pues dolores de cabeza, dolores que son, entre comillas, inventados, ¿no? Son formas de llamar la atención, pero también realmente las emociones provocan procesos que llamamos los psicólogos de somatización, que el cuerpo empieza a sentir cosas provocadas por una emoción. Y evidentemente no podemos dejarlas de lado, hay que atenderlo, pero tenemos que saber el origen, no ir a la consecuencia, sino a la causa. Puede aparecer también, vamos a decir, negativismo, mucha terquedad, ¿no? Niños que de repente pues, ya habían empezado a ser un poquito más obedientes, más dóciles a los adultos, habían entendido ya lo que tenían que hacer, de repente todo lo contrario. Y como digo, siempre es algo que ha conseguido, de repente parece que no lo ha conseguido, pero es temporal. Tenemos que darnos cuenta que es una circunstancia temporal. Y a veces incluso nos desafían, ¿no? Y hablan mal del hermano, pues ojalá se muera. O hablan mal de la nueva pareja, pues ojalá os llevéis mal, o no te quiera, o se vaya, o le pase algo. Es decir, dependiendo de la edad. ¿Qué es lo que pasa? Que los celos pueden aparecer, como digo, a partir de los 18 meses y se pueden prolongar hasta los 7, 8 años. Porque dependiendo cómo manejemos la situación y en qué momento llegue el hermano, llegue la pareja, llegue el nuevo amigo, se pueden producir incluso, si son ya niños y niñas un poquito más mayores, de 5, 6, 7 años, ese mundo de pensamientos les causa, bueno, pues mucha perturbación, porque empiezan a anticipar cosas negativas. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Si ya no me hacen caso? ¿Y si ahora mamá le quiere más a su nueva pareja? ¿Y si ya no me deja ver a papá? ¿Y si empiezan a dar a su mente mucha importancia? Como digo, a partir de los 5 o 6 años
y puede aparecer un miedo que incluso les cueste expresar. De ahí que los adultos tenemos que tener muy clara la idea de que, primero, legitimamos la emoción, segundo, somos empáticos con ellos, con ellas, para darnos cuenta de lo que están sintiendo, atendemos a sus síntomas sabiendo que no es lo más importante, que hay que ir a la causa, garantizamos nuestro amor incondicional, buscamos momentos donde podamos estar con ellos a solas, que tengamos momentos de calidad donde ellos sean realmente importantes, les pedimos que nos ayuden a desarrollar pequeñas tareas que pueden llevar a cabo con el nuevo bebé. Es decir, tenemos que buscar estrategias. Dentro de las estrategias hay muchas. Yo aquí, por ejemplo, os pongo más de 10 estrategias. ¿Qué hacer cuando mi hijo o mi hija me dé cuenta de que siente celos, ¿no? A veces tenemos que ignorar algunas conductas inadecuadas, porque si lo que quiere es llamarnos la atención, no tenemos que conseguir su objetivo a través de una forma negativa de llamar la atención, ¿no? Y dar menos importancia. O cuando ya se calme, hablar con él, pero le tiene que quedar claro al niño o a la niña que está en su corazón, estás tú en su corazón y él en tu corazón, que los lazos afectivos no se pueden romper, aparezca alguien, sea un hermanito, sea una pareja, sea un amigo. Y es curioso porque en el caso, por ejemplo, de los nuevos amigos, que a veces aparecen celos a los 5, 6, 7 años, tienen que aprender que el proceso de socialización es así. Yo no puedo tener un solo amigo y exigir a ese amigo que solo esté conmigo, solo juegue conmigo, solo a mí me cuente sus cosas. Entonces forma parte también del desarrollo de la personalidad el que integren a otras personas y que aunque sea su mejor amigo, se abran también a las relaciones con otros, ¿no? Como veremos en este cuento, que ya os digo que a mí me encantó escribirlo y me parece que da claves muy importantes, al final hay una figura que le va a ayudar mucho a entender qué es lo que le está pasando, y es el abuelo. ¿Y por qué le hace entender lo que le está pasando? Porque le enseña fotos de cuando ella, Dani, es pequeñita. Y entonces, ¿qué es lo que hace el abuelo? ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros adultos también? Revalorizar su posición de mayor. Mira, gracias a que ya eres mayor, puedo hablar contigo. Gracias a que ya eres mayor, podemos jugar juntos y hacer puzzles. Gracias a que ya eres mayor, podemos ir de paseo. Gracias... Claro, cuando eras pequeña, pues solamente hacías caca, hacías pis, comías y dormías, no podía hablar contigo, no podía hacer nada. Eso es muy sanador para los pequeños, porque se dan cuenta de las ventajas de ser mayor. Y yo creo que el cuento, en función de experiencias que yo como terapeuta he tenido de niños y niñas que sentían celos y que esos celos les llevaban incluso a comportamientos muy, muy delicados, he comprobado, y os lo puedo garantizar, que cuando se revaloriza la situación de mayor, cuando el crío se empodera y se da cuenta de que cada vez puede conseguir cotas más altas de libertad, de autonomía, de hacer más cosas y disfrutar de más cosas, empieza a dejar de dar tanta importancia a la atención que se le esté prestando a ese otro miembro, en este caso a esa niña, a esa hermanita que acaba de llegar. En el caso de las parejas, cuando ya se integran en una unidad familiar, se da cuenta de que su posición nunca va a ser desplazada, porque cada miembro de la familia tiene su lugar en el corazón y cada miembro de la familia puede hacer cosas diferentes en función de su edad. Por eso yo os animo, ¿no?, a que leáis este cuento con vuestros peques, que os deis cuenta también de lo bonito que es atender a su mundo emocional y ayudarles a gestionar las emociones, pero sobre todo que no les juzguemos negativamente, porque veréis, los celos están bastante mal vistos, tanto en adultos como en niños, pero tenemos que entender que es un proceso adaptativo, que las emociones tienen funciones adaptativas normales y corrientes y que simplemente les tenemos que ayudar a salir de esa emoción, a gestionar esa emoción y a que vuelvan a recuperar el nivel de bienestar que potencia el crecimiento sano y equilibrado de nuestros hijos e hijas, ¿no? Por eso, garantizarles de que nunca van a salir de nuestro corazón, que nuestro corazón es tremendamente inmenso. Y preguntarles también a ellos, porque a veces hablamos los adultos mucho, pero no les preguntamos, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas en estos momentos? ¿Quieres que tú y yo hagamos una tarta juntos? ¿Quieres que nos demos un paseo juntos? Pues a lo mejor le puede decir la mamá, mira, ahora no porque le tengo que dar de comer, pero en cuanto termine de darle de comer y se duerma, nos vamos tú y yo a dar un paseo. Es decir, buscar esa confianza, esa unión, que no es que se haya perdido, pero que el pequeño lo vive como pérdida, lo vive como que hay un desplazamiento y además que es totalmente normal, ¿no?
Y eso sí, a la vez ser muy claros que los límites en cuanto a sus comportamientos tienen que mantenerse. Aunque hagamos un poquito la vista gorda en algún momento, si no es una cosa grave, pero si hay agresión, si hay maltrato, si hay, ahí tenemos que poner los límites y hacerle ver a ese niño o esa niña que así no, que ese no es el modo. Yo siempre he comprobado que cuando tú empatizas, te pones en su lugar, le comprendes, le aceptas, le prestas la atención que necesita y le garantizas ese amor incondicional, el niño cambia. Así que yo os animo a que hagáis un uso adecuado de este cuento por parte de toda la familia, primero para los críos, para que se vean reflejados y podamos incluso dialogar con ellos sobre lo que le está pasando a Dani, porque es muy bonito, ¿no? Que la protagonista esté viviendo unas situaciones y que el niño o la niña a la que le estás leyendo el cuento y va viendo las ilustraciones dice, ¡ay, eso me pasa a mí! ¡Ay, sí, sí, yo también me pasa eso! Es muy bonito, porque entonces ya puedes ir haciendo el análisis y a través del cuento se va dando soluciones, ¿eh? Y luego que la otra parte que es para vosotros, papás, mamás, que me estáis escuchando en cualquier parte del mundo, que necesitamos también recibir una educación emocional que nadie nos ha dado, que necesitamos unas pautas claras y sencillas de qué puedo hacer cuando mi hijo o mi hija siente celos, pero también es importante detectarlos, ¿eh? Porque a veces nos fijamos solamente, se está portando mal, es que se ha vuelto a hacer pis, hay que ver cómo es este niño y no nos damos cuenta que detrás hay una emoción que le hace sentir tremendamente mal. Así que os animo a que leáis este cuento tanto para unos como para otros y le saquéis todo el provecho del mundo. Ay, muchas gracias, Begoña. Perdona que no me podía quitar el audio. Muchísimas gracias por la claridad y por lo bien que lo explicas. Sí que consultarte una duda con esto que decías desde esta tendencia en ocasiones de cuál es el límite, ¿no? Entre no hacer niños inseguros, entre no hacer niños tiranos, entre generar ese vínculo seguro. La duda sería doble. Una es cuando estamos hablando de esos celos evolutivos, es decir, dónde está el límite entre lo normal o lo esperable. Y por otro lado, la otra pregunta sería qué hacer en un momento concreto en esa situación, ¿no? Cuando papis y mamis nos preguntan qué hacer en ese momento de ataque de celos, qué decirles y cómo actuar y reaccionar en ese momento. Bueno, según mi experiencia, los celos son adaptativos y dependiendo de la duración y de la intensidad es donde yo suelo poner el límite. Si dura mucho tiempo es porque el adulto no está teniendo una intervención adecuada. Y si son tremendamente intensos y la expresión es totalmente explosiva y descontrolada, también me está indicando no solamente lo que ya hemos dicho, que a lo mejor es un niño muy pequeño y no tiene capacidad de autocontrol y de regulación y tenemos que co-regular y ayudarles a regular. Pero normalmente si aparecen y son leves, es decir, puntuales en un momento dado, cuando vienen visitas o cuando ven que la mamá está bañando el papá al bebé y no hay otras alteraciones vamos a decir, en los hábitos de comida, de sueño, no hay alteraciones en las consecuciones de autonomía que hayan tenido, por ejemplo, no se hacen pis, si no hay todos esos síntomas que he dicho, si se dan y son intensos y duran, yo creo que ya hay que abordarlos de una forma profesional. Pero se trata de que el papá y la mamá se den cuenta de que es muy normal que se puedan producir y que si hacemos algo o algunas de las sugerencias que he dicho o algo de lo que está contemplado en el libro y vemos que se supera, pues no hay que darle más importancia. Eso no significa que luego vuelva a aparecer en otro momento, pero a lo mejor puede aparecer por una comparación con el hermano, cuando ya son más mayores, o por una comparación con los privilegios que tienen unos y otros. En este sentido, yo lo que siempre digo a las familias es que cuando vean que hay un comportamiento violento, tienen que parar, en ese momento intervenir, incluso abrazar al peque, controlarle físicamente y decirle, mirándole a los ojos claramente, así no, esto no, esto no. Tú dime que te sientes mal, llora conmigo, grítame, tal, pero esto no, al bebé no le puedes hacer esto, a mi pareja no le puedes hacer esto. Tienen que tener una norma muy clara y cuáles son los límites muy claros. Y además que vean las consecuencias, porque siempre que hay un saltarse un límite o tener una conducta que no es adecuada, tiene que haber consecuencias.
Y entonces la mamá o el papá le puede decir, mira, como has hecho esto, ahora hay un privilegio, hay algo que íbamos a hacer juntos, pues ahora va a esperar un poquito eso, ¿eh? Va a esperar porque yo me siento muy mal con lo que has hecho, ¿eh? Yo me siento muy mal con lo que tú has hecho. Entonces, en ese sentido, vamos a decir, ese corte, que no significa pérdida de afecto, pero es implantar un límite cuando ha habido una conducta que no es adecuada, es también una forma de amar. Lo que pasa es que es lo que más nos cuesta. Nos gusta más abonarnos al amor afectivo, positivo, cariñoso, pero los límites son tan necesarios como el amor para un crecimiento sano. Y ahí sí que hay que parar cuando hay un tipo de agresión o un tipo de falta de respeto y que vean las consecuencias de eso. Ujú, ujú. Muy bien, Begoña. Estamos ya casi fuera de tiempo. No sé si antes de despedirnos quieres hacer un último comentario, aportación o consejo. Bueno, yo les animo a todos los papis y mamis, ¿no? Independientemente que vean que les interesa porque tienen hijos pequeños, a veces también es porque están en una situación donde se dan procesos de celos entre hermanos más mayores, ya, no porque aparezca una hermanita, que utilicen el cuento como un recurso. Este y otros que hay, que seguro que en la editorial hay muchos, porque les van a ayudar. O sea, el cuento no es solamente para entretener, es también para formar. Y en este sentido es para dar oportunidad a que los padres, las madres, los abuelos incluso sepan cómo abordar la situación, porque a veces en las familias a lo mejor el papá o la mamá lo tienen muy claro y son los abuelos los que meten la pata o son los tíos que en un momento que van a visitar al bebé no le hacen ni caso al otro hermano. Entonces, bueno, es bueno que nosotros también dentro de las familias podamos hacer una ampliación, ¿no?, de los consejos para que no pase como le pasa a la protagonista, que cuando vienen toda la familia y los amigos se vuelve invisible. Por lo tanto, yo os animo a todas las personas que estéis ahí escuchando a que compréis el libro Dani tiene una hermanita y, como digo, que os sirváis del cuento tanto para el peque o la peque como para vosotros en la parte final. Muchísimas gracias, Begoña, y gracias también a Jesús López, que ha sido el ilustrador del cuento, y como decía Begoña, ha hecho un grandísimo trabajo. Sí que deciros que junto a Jesús y Begoña pues han planteado esta estrellita, que es lo que llamamos el objeto transicional, que es un objeto que está en cada una de las páginas y a niños y niñas les encanta irlo buscando, y aquí desde la primera página sí que se anima a que el pequeño lector pues sea también protagonista junto a Dani en cada una de estas páginas tan bonitas y bien ilustradas. Hay algunas páginas que también tienen algunos desplegables, hay algunas sorpresas también en alguna de las páginas. Como decía Begoña, hay un apartado de recomendaciones para adultos, aquí hay otro desplegable, hay una página también de Juega con Dani, y luego al final hay algunas veces que se pregunta sobre algunos dibujos, incluso algunos secretos que podrán guardarse al final en el emojisobre, que es un sobre que hay al final, y que Keiko además, que Keiko está causando mucho furor en China, hay que decirlo, que está gustando mucho, que es la mascota de Dani y que va a guardar pues todos los secretos y todos los dibujos que se vayan haciendo a lo largo de cada una de estas bonitas páginas de Dani tiene una hermanita. Pues muchísimas gracias, Begoña, nos vamos a ir despidiendo. Gracias por la confianza en Sentir, gracias por haberlo hecho tan fácil y también por tu profesionalidad en todo este trabajo. La verdad que ha sido una gozada este proyecto editorial, compartirlo y también aprender de ti. Gracias también a Andrea, la compañera de comunicación, que está ahí detrás también haciendo posible todo esto. Animaros a que os podáis inscribir en nuestras newsletters que hacemos todos los viernes con mucho cariño, con todas las novedades y actividades y nuevos proyectos que vamos lanzando. También en nuestra página web os podéis descargar el catálogo 2023, que como os decía está muy bonito el catálogo porque aparece por temáticas, por colecciones, de todos los temas y especialidades que os puedan llegar a interesar. Y también nos animamos a compartir nuestras redes sociales y estar en nuestras redes sociales, que siempre vamos subiendo contenido. Pues por nuestra parte nada más, que terminéis bien el día y gracias de nuevo a nuestra autora Begoña Ibarrola. Gracias a ti, Mercedes.